¿Qué nos dejó como personas? ¿Cambiamos en algo? ¿Nos sirvió como para cambiar la perspectiva? Hay algunos indicadores que te pueden llegar a mostrar alguna cuestión positiva. Hay otras que parece que no. Pero más que hablar de indicadores, porque quizás podemos llegar a caer cuando decimos indicadores en la frialdad de los números o de algunas comparaciones, y eso nos lleva a pensar o a mirar que en realidad nos estamos olvidando del hombre, de la persona, del ser humano. Celia Antonini es doctora en psicología clínica, es escritora, autora de GPS Mental, Amo y esclavo de tus pensamientos y ¿Qué hay en la cabeza? La verdad que siempre es un centro de referencia para nosotros. Celia, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo estás? Hola Daniel, buenos días, ¿qué tal? Un gusto escucharte, Celia. Igualmente. ¿Qué te queda de toda la pandemia que ya prácticamente parece historia? La verdad es que lo que queda es de manera individual. Hay personas que esto les ha servido y lo tienen todavía presente, como que se han fortalecido, que han aprendido alguna cosa o alguna actividad que no hacían antes de la pandemia, al estar encerrados. Hay gente que se puso a hacer un montón de cosas, gente que ha salido de esto teniendo un nuevo trabajo, ¿no? Por ocuparse de una actividad diferente por el tiempo de encierro que nosotros tuvimos. Hay otros que han fortalecido las relaciones familiares, padre, madre, hijos, que difícilmente pueden estar todo el tiempo juntos, salvo en las vacaciones, y esto ha fortalecido las relaciones familiares y los vínculos, sobre todo de los padres con los hijos. A veces no tanto las madres, porque las madres siempre estamos mucho más en contacto con los chicos en la cotidiana, ¿no? Digo, en las tareas, en las cosas que hay que hacer, pero al tener a papá en casa, muchos chicos han fortalecido ese vínculo familiar. Eso ha quedado como un buen resultado de la pandemia. Está la otra cara, que es aquellas personas que se han deprimido, que han vivido solas y no tenían conexión con personas mayores, que no podían ver a sus hijos, a sus nietos, que no manejaban la tecnología. Entonces la dificultad de conexión con el otro y de verse a través de alguna pantalla o de videos se les dificultaba. Y hay otras personas que también han tenido alguna patología o algo que tiene que ver con la ansiedad y la depresión que les ha tocado. Muchos de ellos, obviamente, esas situaciones, al ser puntuales, provocadas por la pandemia, han podido revertirse. Pero por sobre todo creo que el mayor beneficio fue intrafamiliar, en el sentido de afianzar las relaciones. Y en otros lados, al contrario, hubo gente que se divorció a partir de esto. De tener que estar las 24 horas, 24/7 durante 4 meses que estuvimos, por lo menos en Buenos Aires estuvimos 4 meses. Creo que fue igual en todo el país, ¿no? Entonces, ¿qué queda? Queda si uno lo recuerda. El ser humano en general lo que hace es pasar por un mal momento como el que pasamos, y si no hubo un cambio significativo como estos a los que yo me refería, vuelve a la normalidad y pasó. Socialmente no quedó nada, por lo menos a mi criterio, socialmente, o sea, un cambio de la sociedad en su conjunto, de ser más solidarios, no, me parece que no, que la gente ha sido solidaria en el momento que era necesario y después esto se dejó. No hubo un cambio a nivel de sociedad, no mejoramos como sociedad. Posiblemente, y en muchos casos, como recién decía, pudimos mejorar o tener algo individualmente, ¿no? Y a ver, es cierto, y coincido con el hecho de decir no cambiamos como sociedad, pero hay actitudes que por ahí uno puede asociarlo al cambio de lo que nos dejó la pandemia, porque voy a distintos hechos. Vos fíjate que no dejó de sorprenderme, y no quiero tomarlos como hechos aislados, sino algunas cuestiones que muestran las emociones de la sociedad. Voy desde un mega recital de un grupo como Coldplay, que más allá de la música, pero estaba la gente como esperando algo para expresarse. Ni qué hablar de lo que aconteció con el Mundial de Fútbol, que uno puede decir las pasiones, sí, pero no tiene un antecedente con victorias similares, como ser, por ejemplo, el 86, o mirar otros eventos en los cuales se ve una mayor expresión emotiva. ¿Crees que esa exteriorización de las emociones por diversos hechos también forma parte de esto que ha dejado la pandemia? Las emociones
ahora son mucho más intensas? Es relativo, es muy difícil de contestar por sí o por no, porque ya te digo, las emociones se contagian y el contagio es siempre el mismo, ¿no? O sea, por buenas o por malas. El fenómeno de haber salido campeones mundiales también está acompañado de las redes sociales y de cómo la gente se iba enardeciendo individual y colectivamente hasta llegar a la final del mundial. Entonces yo no sé si esto es más un efecto de la conectividad que tenemos hoy todos con todos que de un tema de la pandemia. No sé Claro. si alcanzo a explicarme. Con lo de Coldplay lo mismo, ¿no? O sea, por supuesto estábamos ávidos de reunirnos, de salir, de saltar, de cantar, de hacer cosas que sean buenas para nosotros, pero todas esas emociones son muy contagiosas en sí mismas. Entonces yo creo que el efecto del nivel de conectividad que tenemos y de las redes sociales tiene su participación en eventos tan importantes. ¿Y las emociones nos quitan racionalidad o no? Siempre, eso siempre. Se dice que el 80% de las decisiones que tomamos tienen un componente emocional. Esto que está hoy en auge de la inteligencia artificial justamente viene a mostrar que la inteligencia artificial para determinadas cosas se pasa efectiva porque no tiene el componente emocional que nos distorsiona a nosotros la posibilidad de razonar claramente y nos impacta para la decisión que vamos a tomar. O sea, uno no es indiferente a sus emociones al momento de tomar una decisión. No, es muy difícil, o sea, es muy, muy difícil. El 80% tienen un tinte emocional. Uno decide a dónde va a comer por lo que le gusta, por el lugar, por la gente, todo eso es emocional. Todas las emociones nos mueven prácticamente, un 80%, como decías, las decisiones son tomadas exclusivamente por las emociones. Sí, somos seres emocionales, sí. Fundamentalmente somos seres emocionales. Para mí una de las cosas más impactantes sigue siendo el hecho de que pasamos un hecho único y extraordinario en la historia de la humanidad, como es una pandemia global de esta naturaleza, y lo pasamos. Y lo pasamos. En lo pasado sí, pero lo que pasa es que esto tiene que ver también con las características del ser humano. Podemos con todo, con casi todo. O sea, tenemos un nivel altísimo de adaptación del ser humano, que es el más importante y el más importante con respecto a cualquier ser vivo que haya en la Tierra. O sea, justamente lo que nos diferencia de los animales es el nivel adaptativo que tenemos. Nosotros el ser humano puede vivir bajo cualquier circunstancia, en cualquier tipo de clima, de cualquier manera puede sobrevivir, cosas que por los animales están limitados a su hábitat. Claro. Si los sacás de su hábitat no sobreviven. Nosotros sobrevivimos bajo cualquier circunstancia. Acordate del diario de Ana Frank, por ejemplo, cómo la gente vive en situaciones que uno dice no puede ser, que haya estado de esa manera, en esa situación, pero el instinto de supervivencia que tenemos es lo que nos hace adaptarnos a cualquier tipo de... Bueno, hoy la gente que está lamentablemente en la guerra de Rusia contra Ucrania, los ucranianos duermen con los bombardeos. Claro. O sea, se han adaptado lamentablemente a una situación de guerra y duermen y no los despiertan los ruidos, que en los primeros días obviamente era diferente. O sea, se han adaptado al hábitat y al lugar y a la forma en que se está viviendo en ese país, ¿no? Tan vulnerables y frágiles que por momentos parecemos, pero terminamos siendo también poderosos en absoluto para enfrentar esta clase de cosas. Un poco por ahí pasa también la historia. Celia, un gusto escucharte como siempre. Gracias por tu generosidad en atendernos y de tus palabras. Gracias. No, por favor, buen domingo para todos. Igualmente. Gracias a vos. Gracias. Celia Antonini en contacto con nosotros.